Hola, Suecia, desde Latinoamérica te estamos llamando y vean quién tenemos hoy. Es Paul Rey desde Suecia, participante del Melody Festival. ¿Y cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, muchas gracias por aceptar esta entrevista y gracias por la oportunidad porque sabemos que tu agenda está súper apretada. Sí, ahora es, pero claro que sí, yo quiero hablar contigo. Excelente. Para aquellos que todavía no sepan quién es Paul Rey, él es participante de la semifinal número 3 del Melody Festival en 2023. Y bueno, ya había participado también en el 2020, pero ahorita vamos a llegar a eso. También se preguntarán que por qué habla tan bien español. Bueno, su mamá es chilena, ¿cierto, Paul? Sí, sí, de verdad, así es. Paul, en el 2015 firmaste con Epic Records, si no estoy mal, en los Estados Unidos y lanzaste tu álbum debut, Cute as Hell, el mismo año. Em, y luego Quincy Jones se convirtió en tu mentor poco después. ¡Wow! ¿Cómo fue trabajar con Quincy? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cuál fue la mejor enseñanza de trabajar con alguien tan grande en el mundo de la música? Sí, claro que sí, Quincy es un leyendo y la experiencia fue genial, fue súper lindo. Quincy es como un mentor, es súper amable y yo también estuve tantas preguntas para él, como si es a hablar, o como si es a trabajar en diferentes tipos y estilos de música, porque yo empecé a hacer música como hip hop y rap y eh, después yo cambié para hacer pop music. Y Quincy hizo como lo mismo, fue en él hizo jazz music y después pop también y música para películas y tantas cosas. Y a trabajar con Quincy fue como un sueño, fue excelente. Mm. También fuiste el acto de apertura de la gira de Fifth Harmony. Sí, sí, de verdad. ¡Wow! ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Porque también, pues, es Ah, una, me imagino, fueron estadios con muchísima gente y por muchas sí, ciudades de muchas partes de Estados Unidos, principalmente. sí, exactamente. Con Fifth Harmony fuimos en tour en Europa y en Francia, ¿cómo se llama? Germania, Germany, Germania, Alemania. Alemania, sí, de verdad. Y la experiencia fue muy intenso. Los fans de Fifth Harmony fue increíble porque ellos saben todas las letras de mis canciones en las conciertas y yo fui un artista de Suecia que yo no tuve fans en Alemania o en Francia, pero ellos saben todas las letras porque ellos saben que yo voy a cantar antes de Fifth Harmony en este concierto, entonces, ok, vamos a mirar las canciones de este Paul Ray y ellos lo saben todos y quieren autógrafos y fotos y no, fue súper divertido. Bueno, después viene la participación ya en el Melody Festival en el 2020 con la canción Talking in My Sleep y te pudiste clasificar a la final. ¿Cómo llega esa oportunidad de la primera La, vez de estar en el Melfest? la oportunidad fue porque yo escribí la canción en un Songwriters Camp, Ujú. ¿cómo se llama? Para especificar que para Melody Festival. Y no fue una meta de mí a estar en Melody Festival, yo solo quiero a escribir música buena que me gusta y no fue una idea más que a estar en Melody Festival para mí. Ujú. Pero en este camp, el líder de la programa, Karin Gunnarsson, fue de allá
y ella le escuchó la canción Talking in My Sleep y ella directamente sabe que este necesita estar en Melody Festival. Y para mí yo siempre me encanté la canción. Si if I wasn't going to be in Melu, it was going to be my single. Mm. So, ellos le quieren a entrar en la competición, al Melody Festival, con Talking in My Sleep. Entonces, fue claro que sí, yo digo, claro que sí. Ujú. ¿Algunas de tus canciones son autobiográficas o son basadas en experiencia tuya o qué hay detrás de las canciones de Paul Ray? No, todo fue de experiencias de mía. El Talking in My Sleep es de cuando yo viví en Estados Unidos. Yo, eh, ¿cómo se llama? I still had the same girlfriend that is now my wife. Y Talking in My Sleep es de la relación que estar en diferentes países y no poder estar juntos en la misma ciudad, en el mismo país. Entonces, eso es de Talking in My Sleep. Y mi otra canción de Melody Festival como un artista, The Missing Piece, es de mi hija. Lima se llama, y ya, también es de mi experiencia estar un padre y esas cosas. Sí, ya iba, mi próxima pregunta era con el de Missing Piece. Quiero confesarte algo, ¿Ok? The Missing Piece el año pasado me hizo llorar mucho. No, de verdad. Sí, sí, porque entendí el mensaje y Sí. transmitías el mensaje a través de la cámara. Y cuando Ah, supe que hablabas de tu hija, lo conecté mucho con mi sobrina. Entonces ah. conecté mucho con, bueno, ahorita me estoy poniendo emocional No, también. lindísimo. Qué lindo. Muchas gracias, Muy lindo, Wow. muy lindo, muy lindo, muy lindo. Y bueno, hemos tenido tertulias, chats acá en el canal. Y bueno, ahí pueden verse varias oportunidades en que he hablado de The Missing Piece y realmente me llega todavía. Wow. Wow, muchas gracias, Muchísimas gracias por esa canción tan bonita. Muy, muy bonita, la verdad. ¿Cómo está tu hija? ¿Todo bien? Y sí, todo bien con ella, gracias. Súper. Ella tiene 2 años ahora y sí, es súper divertido estar padre. Muy bien. Paul, vas a participar en el Melfast una vez más con la canción que se llama Royals. Sí, estoy bien. Yes. Ok. ¿Cuál es la inspiración detrás de la letra? La inspiración es que yo quiero, la gente va a sentir un sentimiento de orgulloso, de energía, am, a estar el rey de tu propia vida, que tú Ujú. puedas ser cualquiera, ¿cómo se llama? El futuro es en tu mano. Y eso es porque esta canción es un poquito más grande, porque tiene un poquito más energía y estoy súper emocionado a Ujú. hacer esta canción. Si Royals fuera la banda sonora de una película, ¿cuál género sería? De una película. Uf, me imagino un escenario, algo donde se necesita inspirar tanta Ujú. gente. Quizás como, ¿cómo se llama este película de Mockingbird o algo? Con Jennifer Lawrence. Hunger Games, quizás. Oh, Hunger wow. Games. Los En juegos. los distritos Ajá. distintos, sí, sí, quizás en Wow. este escenario. Sí. Los juegos del hambre. Sería Ah, más o menos sí. exactamente. A ver, ¿crees que Suecia tiene un estilo muy conocido para llevar en Eurovisión? Mm, A veces bueno, el año pasado con Cornelia fue una balada maravillosa. sí. Pero ¿crees que
Suecia esté preparada para llevar algo diferente y atreverse un poquito más y que la gente conozca otra parte de la música de Suecia? ¿Crees que es hora ya? Uf, am, quizás, yo no sé, porque solo escuché de 7 canciones de este año. Yo no sé qué la gente va a hacer. Y ah, quizás Loreen va a hacer algo súper, súper, súper especial. Yo no sé. Es para Hit 4. Am, ya, pero quizás este año. Bueno, ¿Quién sabe? crucemos los dedos. Paul, ¿qué sigue después del Melody Festival para, para Paul Ray? ¿Qué sigue después? Ah, ¿Liverpool? no, ¿Puede ser? quizás sí, yo voy a escribir más música nueva y va a lanzar más música nueva también y hacer conciertos en Suecia y, y ya, la aventura de Melody Festival quizás se va a continuar, yo no sé, yo espero que yo voy al semifinal o al final o algo, pero ya, vamos a ver. Por supuesto vas a estar en la final, yo sé que sí. ¿Has, Gracias. ¿Has estado en Chile o en algún otro país de Latinoamérica? Sí, sí, tantas veces en Chile y mi hermano está allá ahora con sus hijas y yo también quiero volver a Chile de nuevo. La última vez fue en 2010, hace Ujú. tantos años ahora. Caramba, sí, hace mucho tiempo. Sí, Em, uh, fue en el, ¿cómo se llama? Earthquake. ¿Terremoto? En el terremoto en Ujú. Santiago, sí, en 2010. Yo fui Wow, allá. caramba. Sí, sí, se fue súper intensivo, pero sí, ya, ahí fue la última vez. ¿Cuál es la comida que más te gusta de Chile? Esas es las preguntas más difíciles, más difíciles. Ok, a mí me gustó, eh, ¿cómo se llama este choclo de maíz, no? ¿Cómo se llama? El, ¿La ¿Cómo empanada? se llama? No, la No. empanada, claro que sí, es súper rico, pero, ay, 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 ¿cómo se llama? Choclo. No, ok, yo no sé el nombre, pero fue como un, yo no sé cómo puedo explicarlo. Es maíz que tú hiciste con pollo en un mixer, en un blender y después en el horno. Ah, Pastel de pastel de choclo, choclo. así se llama, y sí, Ajá. no maíz de choclo, pastel de choclo. Pastel de choclo es excelente, es súper, súper chileno a mí. Yo no sé si es súper chileno, pero a mí es súper chileno. ¿Te gusta? Qué bueno. Yeah. ¿Algún plan de promoción de tu música en Latinoamérica? ¿Te gustaría o tienes algún plan para promocionar tu música? Uf, yo no sé, ahora no hay un plan específicamente para hacerlo, pero también yo eh, estoy tratando a mejorar mi español todo el día y todos los días y estoy hablando español también con mi hija, pero yo siempre creo que ese fue como no cómo se llama, barricada o algo para mí a hablar más español, a hacer planes para presentarme más en Latinoamérica o algo. Yo siempre fue porque yo creo que tú no puedes hablar español tan bueno y entonces no lo haces. No lo, ya, pero sí, quizás yo necesito hacerlo. Súper. Si tienes planes de promoción en Latinoamérica y nosotros podemos ayudarte de alguna manera con promoción, puedes contar con Oh, muchas nosotros. gracias, muchas gracias, muchas gracias. Necesitamos The Missing Piece en español. Así es. Yo creo que mi mamá hizo un translation Ajá. de las letras de Missing Piece a español. Yo necesito preguntarla.
Sí, yo creo que ella lo hizo. En Latinoamérica hay muchos fans del Melody Festival, de Paul Rey, de Mm, Eurovisión. Puedes mm. enviarles un saludo para finalizar la entrevista, por favor. Sí, claro que sí. Para toda la gente, yo quiero a decir muchas gracias para escuchar la música y para ver la competición. Yo espero que te va a gustar mi canción y mi show. Y sí, así es. Pero, Paul, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por tu tiempo. Esperamos, vamos a seguir tus pasos y vamos a seguir apoyándote desde Latinoamérica. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a ti también. Chao, chao. Chao, nos vemos.